La Castañeda abrió sus puertas el 11 de septiembre de 1910 como parte de los festejos por el centenario de la independencia. A la inauguración asistió el presidente Porfirio Díaz y la alta sociedad mexicana. Su arquitectura fue basada en el hospital psiquiátrico parisino Charenton. La edificación se construyó sobre una antigua hacienda pulquera en Mixcoac, que en ese entonces eran las afueras de la ciudad. Gozaba de una vasta extensión territorial, lo que permitió que el centro psiquiátrico tuviera hasta 23 pabellones poblados por enfermos. Según la historiadora Cristina Sacristán, la Castañeda no es más que un mal sueño para la psiquiatría mexicana. Por el mal cuidado que recibían los pacientes, la negligencia médica que sufrían, las terribles condiciones sanitarias e incluso por ser víctimas de tortura. La construcción estaba diseñada para albergar a 1.500 pacientes y tenían más de 3.500 atendidos por un muy deficiente cuerpo médico, lo que hizo que se convirtiera en un lugar de sufrimiento. Durante los primeros años solo se recibían pacientes con avanzadas enfermedades mentales, como esquizofrenia, pero al paso del tiempo comenzaron a recluir también a reos de cárceles, prostitutas, epilépticos, sifilíticos, alcohólicos e incluso a indígenas bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. El caos que había adentro provocó que se cometieran crímenes de todo tipo. Algunas personas la describían como las puertas del infierno. El maltrato que recibían los pacientes era vergonzoso. Los discriminaban y despreciaban a tal grado que a los pabellones recibían nombres como el pabellón de los imbéciles o el pabellón de los idiotas. También es famoso por los extremos métodos de tortura a los que eran sometidos. Se hacía un uso excesivo de los electroshocks, tanto que los pacientes quedaban completamente inconscientes. Cuando se consideraba que un paciente tenía un comportamiento inapropiado, los bañaban con agua helada e incluso los encerraban por días en sitios húmedos y llenos de ratas. Es por esto que la Castañeda es un episodio que pretende ser borrado de la historia mexicana. El presidente Díaz Ordaz ordenó la demolición de la Castañeda el 29 de junio de 1968, pocos meses antes de Tlatelolco, para que este infame establecimiento no causara alboroto en las Olimpiadas. La mayoría de los pacientes fueron albergados en otros centros de salud a lo largo de la República Mexicana, y la fachada fue trasladada piedra por piedra a Amecameca por Arturo Quintana, donde hoy resguardan a un convento. A pesar de las infamias cometidas en este lugar, es considerado como la cuna de la psiquiatría en México, y gran parte de la medicina de nuestro país se debe a este periodo. A pesar de ser poco conocido, el manicomio conmocionó a periodistas, investigadores y artistas. El agujero del diablo. Mucha gente asegura que existe un punto en el cual, cuando uno pone todo su empeño y concentración para lograr un sueño, cualquiera que éste sea, podemos llegar a flaquear, a dudar, aún faltando el último esfuerzo para culminar la meta. Y es en entre avanzar o retroceder, lo que hace la diferencia. La historia o mito que me contaron trata sobre una gran tentación, y sobre un seminarista que desde niño quiso ser sacerdote, quien era además el alumno más brillante de todo el convento de San Francisco, en Querétaro, que en los últimos años de sus estudios conoció en misa a una mujer fascinante y joven, de cabellera larguísima y rostro hermoso, que durante todo el festejo religioso no cesó de mirarlo, hasta atrapar la atención de él, mientras el padre que oficiaba la misa hablaba en latín. Sin embargo, el seminarista se encontraba plenamente convencido de convertirse en sacerdote. Por eso, el resto del día permaneció orando, mientras el recuerdo se desvaneciera mientras fallecía la tarde. Y es que al día siguiente, cuando los seminaristas asistieron de nuevo a misa, la concentración de aquel joven se diluyó al sentirse de nuevo observado por aquella mujer, que parecía entre divertida e interesada por él, mientras el seminarista trataba de concentrarse.
de buscar un punto de fuga queriendo concentrarse en la figura impasible de San Francisco, pues se sentía intranquilo, confundido ante la presencia de esa mujer que representaba un desequilibrio, un conflicto entre lo que quería ser y no, entre el sacerdocio y una extraña fuerza que parecía seducirlo y a la vez hacerlo completamente infeliz. Por eso mismo, apenas concluyó la misa, fue con su confesor, desahogando su intranquilidad y poniendo en claro que deseaba con todas sus fuerzas ser sacerdote por el resto de sus días, a lo que el cura, después de analizar y de un largo silencio, aseguró que era el mismísimo diablo quien trataba de alejarlo de Dios. Al día siguiente el joven decidió no asistir a la misa matutina, y en su celda permaneció orando la mayor parte del día, hasta hallar en su interior la paz y el equilibrio necesario para volver a sentirse bien, y así continuó, rezando hasta el anochecer, y en medio de su silencio y su concentración surgió un sonido extraño, como si de los muros de su celda se resquebrajaran, y de ellos surgió la mujer de los días anteriores, con sus ojos oscuros y profundos, queriéndolo seducir cual sirena a marinero, para después, ante la indiferencia del joven, enfurecerse y descomponerse y convertirse en una mezcla de animal rabioso y hombre que gritaba una serie de cosas confusas. El joven oró con todas sus fuerzas para que aquella fiera extraña y maligna no le hiciera daño. Rezó no supo cuánto, mientras que sus demás compañeros, al escuchar desde afuera, trataban de abrir la puerta, sin poder hacer mucho, pues se encontraba bloqueada, y al no poder abrir, comenzaron todos a orar en voz alta sin parar, y fue en ese momento en que la oración de todos se convirtió en una, que aquella bestia, mitad hombre y mitad fiera, salió volando del lugar, escuchándose una especie de detonación brutal en la habitación, para después, entre objetos esparcidos y resquebrajados, atestiguar un enorme agujero en el techo que el diablo había hecho huyendo ante la fuerza de la fe y la unidad, en el convento de San Francisco, hoy llamado Museo Regional. Salvador Hernández es el ánima que se encuentra en el puente de Silva, y todo aquel celayense que pasa por ahí en su coche lo hace con los ojos cerrados y a toda velocidad para no ver al fantasma, ya que siempre que alguien pasa por ese puente, le pide un aventón. Se cuenta que un día Fray Juan del Espíritu Santo se encontraba paseando por los largos pasillos del convento, como solía hacer cuando reflexionaba, pero sus pensamientos fueron interrumpidos de pronto por un indígena del lugar, que sofocado llegó a confesarle algo, ya que según este hombre, solamente Fray Juan podía ayudarlo. Fray Juan llevó al señor al confesionario para que pudieran hablar con absoluta tranquilidad. El indígena, que se presentó como Felipe Santiago, le contó todo lo que le había ocurrido. El sacerdote, luego de escucharlo, le dijo que aquello era importante y que tenía que explicarlo ante testigos y no en confesión, por lo que al día siguiente lo esperaría en la iglesia y no quería que le fallara. Felipe no podía dejar de preguntarse mientras iba de regreso a su casa: ¿para qué querrá testigos el padrecito? ¿Por qué tengo que jurar algo que le dije en confesión? ¿Acaso no cree en mi palabra? Y así, distraído y a paso rápido, y además seguramente sintiendo mucho frío y con los pies helados, pues llevaba unos guaraches, el hombre llegó a su casa. Al día siguiente, a la hora exacta en que habían quedado, de acuerdo Fray Juan y Felipe, llegó al convento, mientras el sacerdote ya les había comentado a otros párrocos lo ocurrido, con la intención de que fueran testigos de lo que el hombre contaría. Una vez reunidos todos, Felipe Santiago le relató que su primo, Salvador Hernández, había fallecido hacía 3 años en la hacienda de San Nicolás, y que a él mismo le había tocado vestirlo, pero que mientras lo hacía, sintió como su primo le apretaba la mano izquierda 3 veces. Felipe pensó que eran cosas de su imaginación, pues sabía que su primo se hallaba bien fallecido, y que por lo tanto no era posible que pudiera hacerlo. Felipe Santiago jamás había comentado el asunto con nadie, porque tenía miedo de que se burlaran de él y lo tomaran por loco.
así que mejor decidió olvidar el suceso y suponerlo como algo que produce la mente cuando se niega a creer que la gente fallece. Pasó el tiempo y un día Felipe tuvo que ir a San Miguelito, hoy San Miguel Actopan, a recoger maíz que después iba a vender en el mercado. Para llegar a ese pueblo tenía que atravesar el puente de Silva, cosa que hizo, pero apenas iba a cruzarlo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era la voz de su difunto primo Salvador. El hombre creyó volverse loco de espanto y casi cae desmayado, pero logró reponerse y echó a correr. Sin embargo, cuanto más corría Felipe, más fuerte y más cerca escuchaba la voz de su primo, que le suplicaba a grito pelado que fuera a hablar con el sacerdote para que le dedicaran 3 misas, ya que su alma se encontraba penando y no podía descansar en paz. En ese punto del relato los testigos habían ido palideciendo, pero ninguno como Felipe, que no dejaba de jurar que todo lo que decía era verdad. Fue tanto el horror que se apoderó de él. Siguió contando Felipe que cuando le ocurrió aquella desgracia, sintió cómo su cuerpo se iba apartando del mundo, cómo pasaba por el infierno, el purgatorio y hasta por el cielo. Entonces perdió el sentido y se quedó tirado en el puente de Silva, hasta que su cuñado Melchor lo recogió. Cuando éste lo vio tirado, primero pensó que estaba borracho, pero como no percibió ningún olor a alcohol, imaginó que Felipe estaba muy enfermo. Fray Juan y los otros sacerdotes, después de escuchar el relato de Felipe, y como vieran que éste no se apaciguara, le pidieron que calmara sus nervios y que se quedara tranquilo, pues no eran convenientes para su salud tan severas emociones, y le prometieron ofrecer 3 misas al difunto. Y este remedio surtió efecto, porque después de las misas, Felipe estaba más tranquilo y, claro, muy agradecido con el sacerdote, pues gracias a sus santos oficios, él ya no sentía miedo. Además sabía que el alma de su primo se encontraba ahora sí en paz. Los habitantes del pueblo de San Miguelito y sus alrededores acostumbraban decir antes de las misas que ahí asustaban, que se oían quejidos horrendos y que los perros aullaban cuando se acercaban a ese lugar. Pero la verdad es que después de que se le hicieron las misas al difunto, el puente quedó en silencio y en completa paz. A pesar de todo, no deja de haber personas, sobre todo choferes, que aseguran que todavía se ve en el puente una silueta blanca, y otros más atrevidos dicen muy seguros que la silueta blanca pide aventón y que luego de subir a sus coches, después de unos minutos, desaparece. Esta leyenda todavía pervive en Celaya y es conocida por mucha gente tanto del lugar como por quienes llegan de visita. Aunque hay algunas personas que dicen que todas estas historias son inventos de los frailes para hacer que la gente cumpla con sus funciones cristianas. No se puede negar que este tipo de hechos hacen que un lugar como Celaya sea tan rico en tradiciones y leyendas, pues sus calles guardan más allá del miedo que puedan producir muchísimas historias que envuelven con calidez todos y cada uno de los rincones de la ciudad, por muy escondidos que estén. Esta fue la leyenda del ánima del puente de Celaya, Guanajuato. Los músicos que tocaron en el infierno. Versión guanajuatense. El quinteto de cuerda de Miguel Ruiz salía de la casa donde había ido a tocar unas mañanitas. «¡Vamos, muchachos!», dijo Miguel a sus compañeros. Se disponían a caminar los 5, ya en la calle, cuando se acercó a ellos un hombre alto, elegantemente vestido. «Necesito sus servicios hoy en la noche, para tocar en un baile», les dijo el caballero. «Sí, señor, díganos dónde es», repuso Miguel en nombre de los demás. «Nos veremos aquí en esta esquina a las 11 de la noche. Yo vengo por ustedes. Pero debo advertirles que vengan vestidos de negro y lo mejor que puedan». «Muy bien, aquí estaremos, señor». En efecto, unos minutos antes de la hora señalada estaban ahí con sus trajes oscuros, impecables. En el reloj más próximo sonaron las 11 campanadas.
No habían terminado cuando hizo su aparición el caballero que los había contratado. Apostaría, pensó Miguel, que este señor salió de la pared, pues irrumpió tan de repente que no se podía pensar en otra cosa. «Vamos», dijo el caballero, y comenzó a caminar adelante de los músicos como para mostrarles el camino. 20 minutos más tarde se hallaban frente a una gran mansión. «Qué raro», dijeron los artistas, «que en este callejón existe una casa tan grande y elegante». Era el callejón de las ánimas. «Yo no lo había visto», dijo uno de los músicos. «Yo tampoco», agregó otro. Se abrió la puerta produciendo un lúgubre chirrido. Entraron todos a una sala espaciosa, amueblada con todo lujo, piso de duela encerada, grandes cortinajes en puertas y ventanas. Los músicos tomaron asiento en el sitio que ya estaba reservado para ellos. No salían de su asombro. Aquel era un verdadero palacio. En esta contemplación estaban cuando un mozo, también vestido con elegancia, se acercó a ellos y les dijo: «¿Pueden ustedes empezar con algún vals?», ordena mi patrón. Más raro parecía esto a nuestros 5 filarmónicos, pues la sala se encontraba completamente sola. Sin embargo, se les había dicho que empezaran y ellos obedecieron. Los acordes de la música muy lentos llenaron pronto el espacio. De una de aquellas 2 puertas que había al fondo comenzaron a salir las parejas, una después de otra. Nos falta decir que no obstante que la estancia era realmente lujosa, la iluminación al contrario parecía demasiado deficiente. Los bailadores seguían saliendo ahora por ambas puertas, pero sin hablar. Simplemente se sumaban a los demás, siguiendo el ritmo de la melodía. Más y más parejas aparecieron hasta llenar por completo el salón. De pronto uno de los músicos, sobrecogido por la sorpresa, llamó la atención de sus compañeros. «¡Hey! Fíjense en los pies de los que bailan». ¿Cuál no sería su asombro al ver que en lugar de pies eran pezuñas como de cabra? «¡Y no tienen ojos!», añadió otro casi temblando de miedo. «Sí tienen, pero brillan con luz roja cuando les da el reflejo del candil». Aquello era ya el colmo. Nuestros músicos estaban a punto de interrumpir la melodía y salir de ahí precipitadamente cuando de pronto se acercó una muchacha que vestía con sencillez y que resultó ser pariente de uno de ellos. «¿Pero cómo es posible?», decía para sí el músico. Juanita había fallecido como 2 años antes, y ahí estaba delante de él, hablándole. «Oiga, tío», dijo la joven en voz baja, «¿pero qué no se ha dado cuenta que están en el infierno? ¡Váyanse de aquí cuanto antes!». Ustedes podrán intuir lo que sintieron nuestros desdichados artistas, que si ya habían comprobado lo anormal de todo aquello, con lo que acababan de ver y oír, salieron de ahí, ahora sí según el refrán, como alma que se lleva al diablo. El quinteto de Miguel Ruiz había ido a tocar al infierno.